Esta semana conocemos una de las mejores áreas para autocaravanas de España, que además es totalmente gratuita. Caminamos y caminamos en un día precioso para conocer una ciudad de esas que merece la pena visitar. Recorremos un museo donde el protagonista es el vino, pero el actor secundario es el increíble trabajo que se realiza para obtenerlo. Y se lo vamos a mostrar, porque hoy estamos en Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, en España. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Valdepeñas es una de esas ciudades que se pasan de largo generalmente cuando uno viaja hacia la costa de Andalucía sobre todo. Tal vez porque uno piense que no merece la pena detenerse y hacer una visita. Increíble, ¿no? Porque en algún punto de la historia, esta zona de Castilla-La Mancha fue muy pero muy importante, inclusive desde la época de los romanos, pero también en la historia bastante moderna. Valdepeñas fue muy pero muy importante en la lucha contra las tropas napoleónicas e incluso en algún momento del siglo XIX se pensó a esta zona como el origen de la gran industria española. Lamentablemente, después de la Guerra Civil, esta zona quedó relegada por otras como por ejemplo Cataluña o el País Vasco e incluso Madrid, y básicamente la gente aquí solamente se pudo dedicar a la agricultura simple, el vino, el aceite de olivo y un poco más que eso. Hoy la zona trata de encontrar su lugar, esforzándose en mejorar la calidad de lo que produce y abriéndose hacia nuevas industrias como por ejemplo el turismo. Y en esto estamos llegando al área para autocaravanas que gratuitamente nos ofrece el ayuntamiento, y por eso desde ya un gran agradecimiento. Y un gran agradecimiento que en este caso es doble, porque consideramos que no se trata de esos lugares, esos ayuntamientos que ponen a disposición un área, un lugar, un parking como para que la gente con la autocaravana estacione, se quede ahí, no mucho más que eso, sino un lugar que verdaderamente merece la pena, bien diseñado, bien mantenido, con los servicios que vamos a detallar en un rato. Tal vez el único inconveniente que tenga este lugar es que está dentro o en el medio de un polígono industrial, un polígono que se dedica, como la mayoría de la gente aquí, al tema del vino, así que puede llegar a ser un poquito ruidoso durante el día. Ustedes saben, en la mitad de un polígono los camiones transitan y es lógico, la gente está trabajando y nosotros estamos de vacaciones. Pero una vez que estamos en el área para autocaravanas, todo va a cambiar, porque está asfaltada, vamos a poder ingresar sin ningún tipo de inconvenientes, por lugares amplios, por avenidas que también son amplias, y vamos a tener espacios para aparcar. Recuerden, aquí no se van a poder sacar ni silla ni mesa, ustedes ya saben cómo funciona esto, pero vamos a tener un espacio razonable como para poder aparcar nuestra autocaravana y por lo menos abrir la puerta sin chocar con nuestro vecino. Los lugares, las posiciones en este lugar son bastantes, son algo así como 40 y pico, que podrían llegar a ser más inclusive, porque está dividida en dos zonas, una zona que sería la central y una anexa, todo en el mismo lugar, y que generalmente se llena bastante. Lamentablemente decimos que se llena bastante con mucha gente de paso, gente que aprovecha la posibilidad de poder aparcar en esta área para autocaravanas que está muy pero muy cerca de la autovía 4, la autovía que llega a Motril, y si quieren un poquito más, la autovía que después nos puede derivar a cualquier lugar de Andalucía. Y claro, el lugar es estratégico como para poder hacer un stop. Y esperamos que además de hacer ese stop, la gente aproveche para conocer la ciudad, porque como dijimos, merece la pena. Más allá de esto, el lugar es lindo. Miren, esta zona tiene 300 días de sol en todo el año, así que no van a tener inconvenientes generalmente con el sol. Pero también recuerden que en este lugar en verano puede hacer 40 grados y también en invierno 10 grados bajo cero o menos. Así que hay que estar preparado. Por supuesto, lo ideal es ir en otoño o en primavera, pero no todo el mundo puede disponer de las fechas como para poder organizarse en esa época.
Algo que nos gustó muchísimo de esta área para autocaravanas es que tiene 4 posiciones para el cambio de agua. Es bastante única, ni siquiera en áreas de autocaravanas pagas tenemos la posibilidad de hacer 4 descargas a la vez. Imagínense, entran 40, 50 autocaravanas más o menos y tienen 4 posiciones para poder hacer su cambio de agua en forma simultánea, y además las 4 posiciones funcionan, y además las 4 posiciones están claramente señalizadas, diferenciada lo que es la limpieza del poti con la carga de agua potable. Un trabajo verdaderamente bien hecho por la persona, el ayuntamiento que ha diseñado esta área. El otro inconveniente que tienen, y esto es anecdótico, tengan cuidado con los pajaritos, porque hay algunos lugares donde hay palomas y ustedes saben que a las palomas les gustan hacer sus cosas, así que si no quieren terminar con sus paneles solares llenos de ya saben qué, mejor esos no los utilicen a menos que sea imprescindible. No vamos a contar, como en la mayoría de las áreas para autocaravanas en España, que son gratuitas, con electricidad, y además de esto tampoco no hay ningún servicio de baño provisto en este caso por el ayuntamiento, aunque hay lugares cercanos en donde podríamos utilizar un baño si también consumimos algo. A unos 200 metros aproximadamente hay un Burger King, y después de eso, también bastante cerca, hay un supermercado que no recuerdo ahora cuál era la marca. También hay gasolineras donde vamos a poder recargar a buen precio el gasóleo para nuestra autocaravana. Es un lugar aparentemente bastante seguro, no hemos visto opiniones respecto a que hubiese robos en la zona, aunque ustedes saben que esto en algún momento es inevitable, y el máximo que uno se puede quedar en este lugar son 72 horas, aunque tampoco vimos a nadie controlando. Si ustedes son especialmente sensibles al ruido, hay que tener en cuenta que justo al lado de esta área para autocaravanas hay una especie de cancha de pádel o algo por el estilo, esto que se puso tanto de moda en estos últimos tiempos, y hay un poquito de ruido. No les voy a decir que no, pero más o menos después de las 9, 9 y media de la noche se ve que el lugar cierra o ya no se puede acceder como para poder jugar al pádel, y los ruidos desaparecen. No hemos visto ni gente extraña, ni grupos de chicos que se juntan a hacer ruido en los lugares que hay específicos, porque también hay lugares para sentarse. Es una especie de parque pequeñito, pero parque al fin. Podría servir perfectamente si ustedes tienen un perro como para que salga una vuelta. Un lugar bastante lindo, es como una pequeña isla dentro de lo que es un polígono. Pero claro, ¿qué les parece si vamos a caminar un poco para llegar al centro de la ciudad? Que, como dije hace un rato, no está cerca, está aproximadamente a 2,5 kilómetros, pero una de las ventajas que tiene esta zona es que es todo plano, así que básicamente es un paseo que por supuesto se podría hacer con una bici o incluso mejor con una moto, pero nosotros preferimos caminar, porque en el camino vamos a encontrar algunas de las atracciones que tiene esta ciudad, como por ejemplo es el Museo de los Molinos. Lamentablemente, este es un museo municipal, estaba cerrado. Una señora que estaba limpiando ahí nos indicó esto y además nos comentó mucho sobre esta tierra, y sí, lo que pudimos apreciar únicamente fue una reproducción de un molino que se encuentra en una plaza enfrente de este museo. Si ustedes tienen suerte, tal vez cuando vayan ya esté abierto. Es muy recomendable aparentemente. Un poquito más adelante van a encontrar lo que son las sedes de las grandes bodegas de la denominación de origen Valdepeña. Hay varias denominaciones de origen para el vino en España. Una es, por ejemplo, La Rioja, otra es la Ribera del Duero, y esta es la tercera, también tercera en importancia. Ya vamos a hablar del vino específicamente cuando hagamos el recorrido del Museo del Vino. Pero les cuento que aquí algunas bodegas, algunas que son también un poco más pequeñas, hacen esa especie de recorrido turístico donde, bueno, lo llevan a uno, le explican un poquito cómo es el funcionamiento de una bodega, se hace una cata de vinos que, bueno,
en principio está bueno, y además también, si se quiere, hay alguna que también tiene un restaurante. Por supuesto que todo esto hay que pagarlo, nada es gratis, y seguramente a partir de unos 20, 25 euros es lo que ustedes tienen que considerar para cualquiera de estas experiencias. Si seguimos camino por esta que es la Avenida del Vino, donde se han colocado esas inmensas vasijas que se utilizaban para fermentar el vino de Valdepeñas y que se siguen utilizando y que son muy pero muy características de este vino. Ustedes saben, para fermentar, la fermentación de origen del vino, la primera fermentación se realiza sobre una gran vasija, sobre todo cuando es un vino de tipo común, un vino de gran producción. Ahora mismo se hacen grandes piletas de acero inoxidable, también se puede hacer en piletas de cemento y también en alguna que otra bodega se hace en grandes barricas de madera. Aquí en Valdepeñas, seguramente porque lo que sobraba era este material, las grandes vasijas que se hacían para la fermentación inicial del vino eran de arcilla y son muy pero muy grandes. Estamos hablando de vasijas de aproximadamente 3, 4 y 5 metros, aunque las hay más pequeñas, por supuesto, dependiendo del tamaño de la bodega. Son muy lindas, han sobrado muchísimos de otras épocas y ahora adornan esta Avenida del Vino y lo hacen muy pero muy bien. Esta Avenida del Vino, que con un cambio de nombres nos va a llegar a la Plaza de España, el centro de la ciudad de Valdepeñas. La Plaza de España, que como toda plaza central, tiene una parroquia, una iglesia, una catedral en uno de sus lados. En este caso se trata de la iglesia parroquial de la Asunción. Bastante moderna, bastante linda, bastante bien mantenida. La entrada es gratuita, así que si está abierta, recomendamos que se pasen aunque sea unos segundos por ahí. Además, van a encontrar unos cuantos lugares para comer esa rica comida que tiene Castilla-La Mancha y que, si a ustedes les gusta todo lo que tiene que ver con la carne, como es mi caso, no la desaprovechen porque en esta zona se come muy bien. Además, también, si pueden, si vinieron caminando, también van a poder tomar todo lo que quieran o lo que puedan. Ya lo hemos dicho en otros videos sobre esta zona de Castilla-La Mancha, y es cómo se cuida el entorno, cómo se cuida el espacio público desde el punto de vista de que está limpio, desde el punto de vista de que todo está ordenado, de que están el césped cortado, los árboles mantenidos, las casas inclusive en buen estado. Todo eso hace que el entorno sea muy agradable y, en el caso nuestro como turistas, que disfrutemos más de toda la zona. Pero dijimos al principio que les íbamos a mostrar un museo sobre el vino, sobre esto que en esta tierra es tan importante. Pero no se vayan, yo sé que hay mucha gente que no le gusta los museos, que se aburre, y algunos realmente verdaderamente aburren, pero no es el caso del Museo del Vino de Valdepeñas, porque el edificio corresponde a lo que alguna vez fue una bodega, seguramente hace 60 a 100 años atrás, y eso nos da el pie para poder explicarles un poquito cómo se hacía este vino de Valdepeñas, el vino común de Valdepeñas, ese vino que se toma en el mesón, ese vino que no tiene una gran etiqueta, ni una gran historia, ni una gran crianza. Bueno, todo comienza con la vendimia. En esta zona la vendimia se hace en septiembre para evitar los calores, sobre todo a la mañana, o por lo menos eso se debería hacer. Ustedes saben, esta es una zona de trabajo y en estos lugares de trabajo generalmente la gente tenía un pedazo de tierra únicamente, y en ese pedazo de tierra había unas vides. De esas vides, en septiembre se realizaba la cosecha, la vendimia, e inmediatamente se la llevaba en carros tirados por burros o por caballos seguramente hacia las bodegas, estas bodegas que concentraban la producción de estos pequeños productores, y con eso hacían un vino genérico, si se quiere decir. ¿Cómo funciona esto del vino genérico? Bueno, miren, en teoría los vinos son así, son varietales, bivarietales, multivarietales o vinos de corte. ¿Cuál es la diferencia entre un vino varietal y uno que tiene varias variedades? Bueno,
básicamente como dice la palabra. Cuando se trata de un vino que es de única variedad, se refiere a que es un solo tipo de uva la que se utiliza para hacer ese vino. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, por ejemplo, el Tempranillo. Cuando es bivarietal, se mezclan dos tipos de uva, no en la elaboración, sino casi al final, para hacer un vino de dos variedades. Pero claro, para el vino común las cosas son un poquito más sencillas, si se quiere. Pasa que esa gente lo que hacía era básicamente cultivar lo que tenía, lo que habían dejado los abuelos. Algunos tenían un tipo de uva, otros tenían otro tipo de uva y en general eso se mezclaba todo en la bodega. Lo que al final, estos vinos que en algunos países se llaman de corte, lo que hacían era tener más o menos un sabor uniforme todos los años y en todas las bodegas. Un sabor que, bueno, alguna gente considera que es un vino mediocre, y puede ser, si uno se pone a ser especialista y todo eso, puede ser. La cuestión es que cuando llega la uva a la bodega se hace el despalillado con esas máquinas que estamos mostrando en estos momentos, que algunas veces eran manual, o al principio eran manual, después al final terminaron siendo eléctricas, y con eso se ahorró muchísimo trabajo, básicamente para que el vino final no fuera demasiado agrio. Después todo lo demás iba a ser pisado. Y digo todo lo demás porque hay que aprovechar la mayor cantidad posible del material que se tiene. Recuerden, no estamos hablando de que son vinos adulterados, porque hay maneras de adulterar los vinos, que es agregándole agua, colorantes, alcohol y todo eso. Estamos hablando de un vino natural. Y para eso, cuando es natural y de bajo costo, se aprovecha prácticamente todo lo que se tiene. En ese momento, cuando ya se tiene la uva pisada, a veces se la pisaba una vez, a veces se la pisaba dos veces para obtener la mayor cantidad posible, y de vuelta. Al principio se utilizaban máquinas prensadoras manuales a tornillo, después al final se empezaron a utilizar máquinas que eran eléctricas. Bueno, ahí seguramente la producción también aumentaba y el trabajo disminuía. Por fin eso se va a llevar a estas grandes barricas, que en este caso de Valdepeñas son de arcilla. Esa es la gran diferencia que tiene Valdepeñas con otros lugares, porque bueno, como dijimos, la arcilla es lo que había ahí y por eso se hacían ahí. En estas vasijas se hace lo que se llama el mosto, la fermentación inicial del vino. Se le agregan levaduras, generalmente se le agregaban levadura para que esto se haga más rápido. En 14 o 20 días aproximadamente ya se obtiene una bebida alcohólica que, si se la apura un poquito, en 30 y pico de días ya está lista para ser consumida. Por supuesto, los puristas van a decir que esto es un vino. Esto no es vino directamente, que el vino requiere otro trabajo. Ustedes saben, ahora que está todo tan de moda, esto del sushi, esto del vino de calidad, los puristas le van a decir los aromas, los gustos, el paladar y todas esas cosas raras que han inventado. Pero en realidad el vino se utilizó, sobre todo el vino común, se utilizaba para reemplazar el agua, porque el agua enfermaba, el agua contenía bacterias y era insegura. Por eso todo el mundo, cuando podía, tomaba vino, no se tomaba agua, porque el agua era dañina. El contenido alcohólico del vino permitía que no se desarrollaran las bacterias y uno por lo menos no se iba a morir de eso. Hay una segunda etapa, una vez que se hace la primera etapa de fermentación, que es la segunda fermentación, que se puede hacer dependiendo la bodega. En este caso particular aquí aparentemente también se hacía en vasijas de arcilla, aunque aparentemente también una parte, si era de buena calidad, se hacía ya en los famosos barriles que eran de roble o de lo que fuese. Esa segunda fermentación, que en realidad además de ser una fermentación, es un proceso de crianza, se hacía, de vuelta, 30 días, 4 meses, 6 meses, nunca mucho más que eso. Nunca el vino de Valdepeñas, por lo menos tradicionalmente, fue un vino de larga crianza. Recordamos que los vinos de crianza en general son siempre vinos tintos, es aquellos que se obtienen con la uva y con la piel de la uva para que obtenga su color oscuro. Una vez que pasaba ese tiempo razonable para que ese vino común pudiera ser enviado a toda España, por supuesto, se producía el proceso de embotellado o lo que fuese, porque las bodegas enviaban en barriles este vino común a los lugares donde se vendían, que también se llamaban bodegas, porque alguna también producía, que estaban distribuidas por toda España y donde la gente iba a comprar este vino común con una botella que, duraba años. Poco se embotellaba, como digo, de este vino, porque era un vino muy, pero muy común. Eso era lo que se enviaba
generalmente como vino de Valdepeñas. Las cosas han cambiado con el tiempo, ahora ya Valdepeñas hace vinos varietales, bivarietales, de mucha más calidad de lo que era el vino común, aunque también hace bastante vino común y mucho de ese vino común se exporta a Francia, aunque parezca mentira. También es verdad que hace unos años en Valdepeñas, la denominación de origen Valdepeñas tuvo una especie de pelea entre las grandes firmas, una acusaba a la otra que vendía más vino del que registraba realmente y al final todo terminó en una discusión que por suerte se arregló en la justicia. No sabemos si fue verdad, mentira o una cuestión exclusivamente comercial o de familias. Así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña explicación de cómo se obtiene este vino simple, este vino de trabajo, ese que se tomaba en la bota cuando se iba a trabajar al campo, o el que se tomaba en el mesón con el menú del día, que era lo más barato posible que un trabajador podía tomar, o el vino de todos los días, ese que se tomaba en casa cuando se cenaba con la familia, ese que tomaban los críos cuando tenían 12 o 14 años, porque repito, era bastante pero bastante más seguro que tomar aguas. Para el que siempre haya tenido agua potable, corriente en su casa, esto le parecerá una locura, pero para los que hemos vivido tener agua de pozo, sabemos perfectamente cómo esas aguas estaban contaminadas, los críos terminaban con parásitos y cómo a veces, si era una persona mayor, hasta podía morir por culpa del agua. Así que nada más en este punto, y como siempre los invito a suscribirse y activar la casilla de notificaciones, porque ustedes saben, esto le gusta a YouTube, y también, si es posible, hacer like, si es que le gustó, obviamente. En este momento también le coloco la ubicación del área para autocaravanas de Valdepeñas y volvemos a agradecer al ayuntamiento por ofrecer este lugar absolutamente gratuito, decente, como debe de ser, correcto, con todos los servicios. Muy bien por el ayuntamiento de Valdepeñas. Espero como siempre que les haya servido, espero como siempre que les haya gustado. Este es un video de autocaravana práctica.